Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Empezamos un vídeo más sobre química donde vamos a repasar el concepto de mol. Ya lo hemos visto en los vídeos anteriores, pero vamos a concretarlo un poquito más. Recordar que el mol se define como la cantidad de sustancias que contienen 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales, donde estas unidades elementales pueden ser átomos, iones, moléculas, electrones. Cuando se usa el mol, las unidades elementales deben ser especificadas, ¿de acuerdo? Eso es importante. Si estamos hablando de átomos, si estamos hablando de moléculas, si estamos hablando de iones. Y el mol es la unidad de cantidad de materia del Sistema Internacional de Unidades, ¿de acuerdo? Siempre que nos tengamos que expresar la cantidad de materia en unidades del Sistema Internacional, tenemos que usar el mol. Y la masa de un mol es igual al valor de la masa atómica o molecular en gramos, como vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, un mol de átomos de zinc. ¿Qué tenemos? Ahí tengo un mol de átomos de zinc puesto sobre una balanza. Es una cantidad de zinc, pero no cualquier cantidad. Es la que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales de zinc. Si yo pongo 6,022 por 10 elevado a 23 partículas de zinc, átomos de zinc, en este potito sobre la balanza, me va a pesar 65,5 gramos, que coincide con la masa del zinc medida en UMA, en unidades de masa atómica. Ahí está esa equivalencia. Esa equivalencia es la gran importancia que tiene la idea de mol. También podemos decir que si pesamos 65,5 gramos de zinc, vamos a tener 6,05 por 10 elevado a 23 átomos de zinc. ¿De acuerdo? A esta cantidad es lo que llamamos un mol de átomos de zinc. Lo mismo podemos ver con el agua. Un mol de agua es la cantidad de agua, pero no cualquier cantidad de agua. Es la que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales de agua. En este caso, las moléculas de agua, si la pesamos, si lo ponemos en la balanza, pues nos dará 18 gramos. Y estos 18 gramos, si calculamos el peso molar del agua, es justo ese, 18 UMAS. Vamos a hacerlo por si no lo tenéis claro, que ya lo explicábamos en un vídeo anterior, pero vamos a repasarlo. Vamos a ver lo que estoy diciendo. Si yo cojo aquí el agua, voy a coger el lápiz, espera un segundito y voy a escribirlo por si estáis un poquito despistados. Bien, recordar que la molécula del agua era así, ¿no? Teníamos esto, ¿verdad? Es la molécula del agua con el modelo de las bolas, de Dalton, que usamos mucho. Y esta sería la molécula del agua. Bueno, pues ¿cuál es el peso molar o molecular del agua? Pues ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Dos, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el hidrógeno en UMA? Uno. Lo miráis en la tabla periódica. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno. Por su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? 16. Perdón, el peso atómico del oxígeno es 16 UMA. Si hacemos esta cuenta, nos da 2 más 16 es 18 UMA. Pues esto es equivalente a escribir 18 gramos por mol. ¿De acuerdo? Si yo aquí dentro de esta vasija de agua que tengo aquí, coloco aquí dentro, como ya veíamos en el otro vídeo, pudiese colocar todas esas moléculas de agua, ¿verdad? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, pues eso me acabaría pesando 18 gramos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende? Por aquí en este número hay un error, es 6,22, que hay un error. Fijaros que aquí no está puesto el 22, pero no importa, es recordar siempre que es 6,022 por 10 elevado a 23. Lo que no tenéis que confundir es el exponente de este de 23 con el 22 que está aquí debajo, ¿vale? Y esto sería en el caso del cálculo del peso molecular o el peso molar del agua. Un mol de diversas sustancias, fijaros, ya sea azufre, hierro, zinc o cualquiera sustancia o agua, ¿verdad? Un mol siempre, siempre, siempre va a tener 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales de esa materia. En el caso del azufre serán 32 gramos, en el caso del hierro 55,8 gramos, 65,4 para el zinc o 18 para el agua. Los números atómicos no tenéis que memorizarlos, tampoco tenéis que memorizar las masas en UMA de los átomos, eso está en la tabla periódica. Y siempre es un dato, en cualquier problema es un dato, ¿de acuerdo? Y siempre lo podéis buscar, lo podéis pedir, eso no hay que memorizarlo. Lo único que tenéis que saber es calcular el peso molar. Si el peso atómico lo ponéis directamente y si es el peso molar pues tenéis que sumar
según los átomos que tengáis en la molécula o en la sustancia en la que estemos trabajando. Vuelvo a insistir, ¿por qué es tan importante el mol? El mol es tan importante por esto que vemos claramente aquí en este dibujo que ya hemos puesto muchas veces, porque nos permite contar átomos o moléculas de las sustancias. Y esto es básico porque para que las sustancias reaccionen adecuadamente han de estar en una determinada proporción. La ecuación esta que hemos visto ya muchísimas veces, ya está ajustada. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. ¿Veis que es 2 de hidrógeno, una molécula de oxígeno, dan dos moléculas de agua? Si yo quiero poner una cantidad grande macroscópica y quiero que reaccionen, la proporción tiene que ser siempre la misma, 2 a 1, o sea, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que coger 2 moles de oxígeno, perdón, 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, los hago reaccionar, con una chispa hago que esto explote y arda, y obtendré 2 moles de agua. ¿Y cuánto tengo? Pues aquí tengo 2 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno. Aquí tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto tengo que coger en el laboratorio? Pues calculo los pesos. Calculo los pesos. De hidrógeno tendré que coger 4 gramos y de oxígeno tendré que coger 32 gramos. ¿De acuerdo? 32 más 4, 36 gramos de agua tendré. Por eso es tan importante el concepto y la idea de mol. Vamos a verlo con unos ejemplos. Fijaros, aquí tenemos un problema típico. Dice, ¿cuántos moles son 7 gramos de sodio? ¿Cuántos moles son 20,5 gramos de agua? ¿Cuántos moles son 74,8 gramos de metano? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es el peso molar. ¿Dónde lo averiguamos? Pues en la tabla periódica. Buscamos o en internet, ponemos el peso molar del sodio, pues 23 UMA, ¿vale? Pues ya sabemos que un mol de sodio son 23 gramos. El peso molar del agua, ¿cuánto es? Pues 2 por 1, que es para el hidrógeno, más 16, que es el oxígeno, total 18 UMA. Son 18 gramos por mol. Un mol de agua son 18 gramos. ¿El peso del metano cuánto es? Pues el del carbono es 12, hay 4 hidrógenos, pues 4 por 1, pues 16 UMA, son 16 gramos mol. Si no recordáis las... Ay, perdón que se me ha ido. Si no recordáis las moléculas, estas son las moléculas. La molécula del agua, la molécula del metano y este es el átomo de sodio, ¿no? Para poder calcular los pesos molares. Bueno, y una vez tenemos los pesos molares, es muy fácil. Fijaros. En el caso de los 7 gramos de sodio, siempre lo haremos igual, con factores de conversión, ¿vale? Yo pongo 7 gramos de sodio, trazo una raya de fracción y arriba pongo a qué lo quiero cambiar. Como lo quiero cambiar a moles de sodio, pues pongo 1 mol de sodio. Y debajo en el denominador pongo la masa en gramos de 1 mol de sodio. ¿Cuánto es 1 mol de sodio? 23 gramos. Pues pongo aquí 23 gramos. De tal manera que los gramos de sodio se me van con los gramos de sodio, multiplico 7 por 1, lo divido por 23 y obtengo 0,304 moles de sodio. ¿De acuerdo? Caso de los 20,5 gramos de agua. Lo mismo. Escribo 20,5 gramos de agua. Trazo una raya de fracción. ¿A qué lo quiero cambiar? A moles. Pues pongo arriba 1 mol de agua. ¿Cuál es la equivalencia en gramos de 1 mol de agua? 18 gramos. Muy bien, pues lo pongo. Tacho gramos de agua con gramos de agua y multiplico 20,5 por 1, lo divido por 18 y obtengo pues estos moles que están aquí. ¿De acuerdo? 1,139 moles de agua. Y por último, en este ejemplo, 74,8 gramos de metano. Escribo los 74,8 gramos de metano, trazo la raya de fracción, lo quiero cambiar a moles, por lo tanto arriba pongo mol de metano y debajo su equivalencia en gramos. Tacho gramos con gramos y me queda la expresión en moles. ¿De acuerdo? Siempre se hace igual, con factores de conversión. Con factores de conversión siempre os va a salir, por complicada que sea la unidad, por rara que sea la unidad, no os preocupéis que siempre os sale. Sí es cierto que a muchos de vosotros les resulta más fácil hacerlo con regla de 3. Ningún problema, lo podéis hacer con regla de 3 y podéis decir, si un mol de sodio son 23 gramos de sodio, pues 7 gramos de sodio serán tantos moles, ¿de acuerdo? Podéis usar la regla de 3, pero prefiero que utilicéis los con factores de conversión porque es mucho más fácil. Al principio puede costar un poquito, pero luego es mucho más fácil y siempre
estéis en tercero de la ESO o en cuarto de carrera de ingeniería, vais a poder convertir unidades usando factores de conversión. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo para terminar. Mirad, aquí nos dan los moles de una sustancia y nos piden los gramos. Pues exactamente igual. 1,20 moles de zinc. ¿A qué lo quiero cambiar? Rayita de fracción a gramos. Pues busco en la tabla periódica o en los datos del problema un mol de zinc, ¿cuántos gramos son? Pues son 65,4 gramos. El número viene en la tabla periódica. Pues 64,5 gramos de zinc dividido por un mol de zinc, 5 moles de zinc se me va con moles de zinc, multiplico 1,2 por 65,4 y me da 78,5 gramos de zinc. ¿De acuerdo? Os dejo como ejercicio el apartado B y el apartado C, aquí los tenéis. Los podéis hacer en la libreta, entonces yo lo que quiero es que me hagáis este ejercicio, el 2 y también el 1, en la libreta, pantallazo, y me lo enviáis a Classroom. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido el vídeo de moles y nos vemos en un siguiente vídeo donde seguiremos trabajando los problemas de los moles. Hasta el próximo vídeo.